Y como siempre tenemos el placer de presentar esta mesa de lujo con las mosqueteras, con Marcela Gómez Salce, Elisa Alanís y Carolina Rocha. Marcela, buenas tardes. Buenas tardes, buena semana. Gracias, Elisa, buenas tardes. Feliz lunes para todos, para Claro. todas. Carolina, buenas tardes. Feliz inicio de semana, Julio, mi generala. Sí, aquí estamos puestos. Ya nos anda poniendo ahorita en orden. Sí, ¿cuál debe ser? ¿De qué hablamos? Uno de los asuntos interesantes de este día es estos diferendos fuertes en el partido Morena, que es el partido hegemónico. Pedro Miguel, que es uno de los ideólogos, creo yo, de lo que hoy está sucediendo, dice que se corre el riesgo de entrar en el mismo proceso que en su momento llevó a la disolución del PRD o bien a la formación de un partido como el PRI. Lo que pasa es que Morena está pasando de ser un movimiento con un solo liderazgo, con una sola persona, que es Andrés Manuel, a tratar de transitar a ser un partido político con los mismos de siempre, con las mismas mañas de siempre, sin tener quizá muy claro qué es a dónde se quiere ir, con los que se sienten morenistas puros, es decir, Jade Cole, a los no morenistas puros que lo sienten como un poco arribistas por conveniencia. Entonces yo creo que ahí se están empezando a formar este cuadro como de tribus, que es lo que se debería de evitar. Pero al final, Morena, en la última elección del pasado proceso electoral, no tuvo el cúmulo de votos que tuvo en un proceso electoral del 2018. ¿Por qué? Porque Morena es Andrés Manuel López Obrador. Y mientras no rompan esa dependencia de esa figura, Morena va a tener que encontrar su espacio. Y yo sí veo estas descalificaciones ya abiertas, pleito interno y tensión, que lo único que haces es cierras los ojos y te acuerdas del PRD, te acuerdas del PRI, y en algún otro momento te podrías acordar del PAN. Pero sobre todo la izquierda, que tiene esta gran capacidad de pelearse, son como antropófagos, ¿no? Sí. Naturales en su DNA. Acuérdate que decían que los metían a un bochito, metían a 10, 12 y salían 8 o 10 partidos de ahí adentro. Sí. Elisa, ¿tú qué opinas? Yo creo que es un proceso también natural de una fuerza y de un movimiento que creció de manera exponencial, que desde el origen al día de hoy ha pasado muy poco tiempo y ha acumulado muchísimo poder. Entonces se han integrado también mucha gente, ahora tiene mucho presupuesto, es decir, ya es un botín que se quieren repartir, no nada más es un partido político, y hablo de botín no únicamente de 1.500 millones de pesos. Exacto, ¿no? Esto de que algunos oídos que luego se enojan porque hay este tipo de críticas, está consignado hoy en documentos oficiales del Instituto Nacional de Formación Política y en un texto del propio Pedro Miguel, que es miembro directivo del Instituto de Formación Política. No es despectivo, no estamos diciendo hay un botín porque son una bola de ladrones. No, estoy diciendo un botín porque hay un presupuesto ahí jugosísimo, que sin duda eso pues prende ahí las inquietudes de muchos para poder estar y llevarse una buena parte de ese poder político y económico que creció de esa manera, y es lo que estamos viendo ahora, esta pugna interna por un movimiento que es el más poderoso en nuestro país. Carolina. Fíjate que ahorita que veo que lo comparan con el PRD, con el PRI y demás, pues sí, es que es un movimiento que lo que está buscando es cómo va a distribuirse el poder y cómo va a seguir siendo efectivo en las elecciones. Entonces, pero lo que sí es bien distinto es que Morena no nace como un movimiento de izquierdas, como quizás ocurrió con el PRD, cuando Cárdenas se lanza por esta elección, que también se robaron, o sea, van 2 elecciones robadas, ¿verdad? Pero bueno, en la que estuvo Bartlett y la de Calderón. Pero bueno, ahí las izquierdas, que siempre tenían mucha dificultad para ponerse de acuerdo, pues forman el PRD y hacen sus corrientes, pero finalmente todos estaban parados dentro de un mismo lado. Pero el problema o el dilema de Morena es que es un movimiento que surge alrededor del liderazgo y de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, y lo que logró López Obrador fue juntar izquierdas,
religiosos, derechas. Digo, no sé si se acuerdan que hasta estaba coqueteando ahí Espino, por el amor de Dios, o sea. No, bueno, Espino lo ayudó a participar. Él está en el poder gracias a Morena. A nuestro es el secretario del Ayuntamiento de Naucalpan. Exactamente, y luego tenemos a muy nuestro cercano llano director del demasiado IMSS, cercano. Germán Martínez. Es decir, era un movimiento que quería sacar al PRI, o más bien sacar a lo que llaman hoy el neoporfirismo, el PRIAN, exacto. Entonces, como un cambio de sistema. Ahora, ¿qué pueden tener todos en común el día de hoy? López Obrador, pero ya no es López Obrador el que es el candidato en el que uno se sube. Y yo creo que ese es el dilema en el que hoy está, que quién va a ser, yo sigo insistiendo, la persona que mejor pueda tomar la antorcha del López Obradorismo y que lo represente, porque decía Marcela que J. Cole representa imagínate, el abolengo, la pureza de Morena. Bueno, es que es una carcajada, porque en realidad tiene 10 años, ¿cuántos años tiene contaditos el movimiento? Desde que salía Luis Alcalde bailando en el camión, Morena, con la canción del veracruzano. Ay, va qué para buena 4 canción, años ¿se de acuerdan? que está realmente. Sí, es un partido político. Muy Ni siquiera es un porque partido entonces político. diría que la movimiento. Pero ahí desemboca todo un proceso que Sin viene duda. desde 2006 con el PRD. Exacto, pero es entonces lo mismo. es muy nuevo. Entonces ya para hablar así de aristocracias dentro de Morena ya es complicado. Lo que pasa No es que digas hay eso, unos. porque ya sabes que. No, sin grosería lo estoy diciendo. No, pero dices bueno, aristócratas y ahorita van a hacer, no, bueno, van a llegar y nos van a decir. ¿Qué bueno, opinan? puros, gente con emblema, Pero con está sello, Con alcurnia. con Está peor alcurnia, decir eso de con sangre antigüedad. pura. Sí, de Pues Puedes ya decir no los sé cómo puros. decirlo, pero el No, asunto sí. es que hay quienes sí pelearon durante mucho más tiempo con López Obrador, cuando López Eso. Obrador no era este gran candidato exitoso, cuando no había surgido ni la frase de este avión no lo tiene ni Obama. Entonces, de ahí tienes, digo, desde Batres, que fue el primer presidente de Morena, pero no es J. Cole. Ahora, lo que es terrible, Julio, que ahorita ojalá ya empezamos a discutir, es que se están peleando, pero como dijera Fox, con fuego amigo, ¿no? En realidad, Pues están repitiendo J. las Cole, prácticas de siempre. J. Cole de alguna manera ya perdió casi, o no quiero decir que ha perdido su liderazgo, pero de alguna manera pierde este abolengo cuando sale expuesta volando en aviones. ¿Y tú qué crees? ¿Quién habrá enseñado esas pequeñas fotos tan bonitas en un avioncito privado? Siempre Pero las yo creo pugnas que más fuertes Es la son las monrealidad internas. política de ¿Es la Morena. monrealidad? Bueno, digo, Oye, realidad, qué mundano están sus ¿Sabes? expresiones. Yo creo que también cuando vino un parteaguas importante en Morena, cuando vino la elección del entonces de la Ciudad de México. Sí, Es decir, claro. yo creo que ahí es el primer parteaguas real de fractura interna, de una candidatura, de una morenista, digamos, pura como es Claudia Sheinbaum, a un morenista que no se le ve puro como sería en su caso Ricardo Monreal. Puro le estás Entonces, diciendo Oye, que no, casi pero le estoy se diciendo va. que- En Harry que- Potter. Parece Qué telenovela, horror. ¿verdad? No, yo me siento en Harry Potter, o sea, Sí. los puros, los impuros. Que Monreal venía del PRI, luego se fue al PRD, o sea, es decir, con toda la trayectoria en la arena política que tiene el senador Monreal, pues habiendo sido el delegado de Cuauhtémoc, una delegación muy grande, mucho más grande que Tlalpan. Bueno, la más importante de la Más ciudad. dinero. El primer cuestionamiento fuerte sobre el proceso para designar quién iba a ser el candidato. Volvemos a entrar ahorita en el mismo tema del proceso para designar quiénes son los que deberían de estar en Morena. Si Berta Luján, que sería una La mamá morenista, de la bailadora del camión. Mamá de- Imagínate qué nepotismo en el fondo, Ahora secretaria ¿verdad? del Trabajo. Ahora Pues sí, secretaria del porque Trabajo. tiene un abogado que anda defendiendo, ¿te acuerdas? A todos los maquineros. O sea, eso sí ya sería un o intrángulo Alejandro shakespeariano, Rojas, que es porque viene por parte de Monreal. Ricardo Monreal. Que es la cizaña de Mira, Monreal. Se está planteando algo como muy claro, ¿no? Y desde la mesa decía Julio la monrealidad política y hemos puesto aquí, tú decías, desde la elección interna, entonces se ve claramente, o vendrá un grupo muy cercano a Andrés Manuel, ¿no? Esto que hemos llamado así los puros, los no puros y demás, o los cercanos, yo diría los que han estado con Andrés Manuel desde siempre, de muchos años atrás, que lo han seguido en el camino en las buenas y en las malas. Ese es su grupo. O vendrá el grupo del otro personaje que tiene una gran presencia política desde hace muchos años, Y que es oficio. Ricardo Monreal. Entonces, o es el grupo monrealista
o es el grupo cercano Sí, a Andrés serían Manuel como los moderados y los leales. radicales Pero a ver, que de ojo, alguna ojo, manera vean. se manejan. O sea, por lo pronto así se ha planteado ahorita en la mesa. Monreal, fíjate, ahora sí digamos a su favor, también tiene esta historia cercanísima a López Obrador Claro. de muchos años atrás, Claro, porque claro. fue el primer candidato que surge Escindido. de una escisión Claro. y ahí era presidente del PRD Andrés Manuel Así López es. Obrador, y Andrés Manuel López Obrador es el que le dice a Amalia García, te me bajas. Sí, Y para ahí que- te va claro. este exprista que es Monreal. Es decir, Monreal tiene esta trayectoria. Fue el Lo que monrealazo. pasa es que Monreal Ya han habido dos. es un Trae un político, liderazgo es un político de independiente. mucho peso propio, Un oficio. que no Exacto. necesariamente los otros que han siempre crecido bajo el cobijo de Andrés Manuel Paraguas. López Obrador, bajo su paraguas. Entonces, tienes a este político que cuando le impusieron a Claudia Sheinbaum, pues sí, dio sí. codazos y dijo casi que me voy. Y que obligó a ahora- López Obrador a negociar. Claro. Es el único que ha Y a obligado a López Obrador reconciliarse. a negociar. Porque vio en ese momento, en esa El riesgo de coyuntura, una decisión. el riesgo de que Claro. Morena llegara Ahora- con una fractura importantísima de cara a una de las Y elecciones míralo más- también más que astuto importantes. es que no solamente esta mañana estuvo en radio con Alfredo Palacios en el perdón, voy a tener Monreal. que Monreal En estuvo el con cien- Alfredo ¿Para qué? Palacios. ¿Para que En hicieran el alguna 103.3. mascarilla de pepino? Yo creo que ¿o quería qué? una mascarilla de pepino, pero O de mira mascarilla lo de que frijol video no es zacatecano. Mascarilla Pero de frijol fíjate qué zacatecano. astuto, un programa que es tan escuchado y ahí sigue repitiendo el discurso de que el gabinete de Andrés Manuel López Obrador No no, lo está acompaña. dando los resultados, no lo acompaña. Y tú dime una cosa, querido Julio, si yo nunca quiero pensar mal, porque es de muy mal gusto y no es elegante Haces ahora bien, que sí. hablábamos de esas Qué bueno. cosas. Pero tú que sí quieres pensar mal, espero, Ajá. ¿por qué crees que está juntando la sucesión de Morena con el tema del gabinete, el señor Monreal? ¿Alguien se quiere ir a gobernación? Mi abuela, mi chocolatito abuelita se me Tu está yendo a algún chocolatito lado. abuelita ¿Qué está la están- pasando? Lo que pasa Tu es que chocolatito tiene un la están- gran olfato del timing, Monreal. Pues claro. Entonces, en medio de un gabinete y de un gobierno que se autoinflige en sus mismas crisis, es decir, la crisis migratoria fue porque todos están bienvenidos y vengan todos porque México es un país de brazos abiertos y aquí habrá trabajo para todos, que fue la primera crisis. Les dio A la flores. a la segunda crisis, que es la crisis de seguridad, con un tema de la Policía Federal, no atendido, no prevenido, con pésima estrategia y control de daños, es decir, pero los dos problemas vienen de ese gobierno. Entonces, cuando tú ves una figura como la de Ricardo Monreal, pues evidentemente, ahora sí que en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. Sí, mira, yo veo a Ricardo Monreal como un personaje que juega a la política hablada con López Obrador, creando la propia oposición desde dentro de Morena. Ya que no hay oposición en otro lado, Monreal está construyendo con Alejandro Rojas, empujando para afuera a Jade Kolpolemsky, impulsando la idea de que, ¿qué dices tu abuelita chocolatita o cómo dices? Del gabinete. De la del abuela, gabinete mi chocolate se vaya abuelita. ¿Cómo era? a presidir la mesa directiva de la Cámara de Senadores Exacto. en lugar de Martí Batres. Y entonces Monreal se sentiría muy contento de secretario de Gobernación, Pero qué en un vidillo, equilibrio al interior del gabinete en el que habría dos personajes fortísimos, Ebrard Marcelo Ebrard y y Monreal. Ricardo Monreal, que además son los verdaderos personajes históricos de todo el trayecto verdadero de López Que Obrador. ahí sí coincido, son los dos personajes de mucho peso que se han sabido de Así pronto es. enfrentar a López Obrador y que no viven bajo el paraguas. Y No, pero mira- sobre ahí todo ni que den siquiera Jayco resultados. califica, Aquí también ¿eh? es un tema de resultados. Es decir, se podrá decir Bueno, y que son más del, efectivos. del tema de Ebrard. Bueno, hoy por hoy el tema de los aranceles ya no está en la mesa. No sabemos si llegue la semana que entra o en 15 días, pero hoy no está. Entonces, esto tiene que ser un tema de resultados. Y López Obrador necesita que su gabinete le dé resultados. Y Monreal en el Senado ha logrado sacar adelante Votaciones las por iniciativas. unanimidad. Claro. Es decir, es un político eficaz. Si en una de esas Monreal pudiera ser que dé el brinco a gobernación y doña Olga da el brinco al Senado, Ay, bueno, Jesús pues se nos verdaderamente... Ay, sería- estoy con el Jesús en la Brinca boca pa' y abajo. con el taquito de Algunos cochiniza en la políticos boca. dicen que se caen para arriba, algunos políticos. Esta brincaría para abajo, la señora Olga Sánchez Cordera. Pero además no hay... Cordero de Dios, Cordero. no le Es hagas. Cordera de Dios que quita el pecado del gabinete. Sí, pero evangélica. Sí. Es Pero ahí Elisa. sería, y sería un golpe fuertezón para Marcelo, ¿eh? ¿Qué?
también que se vaya a Monreal a gobernación y no sea Marcelo. Híjole, le daría mucha densidad a toda la política No, y lo sería que una pasa- pelea pero yo creo por que resultados. pero yo creo que los dos Ir avanzando. Sí, oye, al menos no, esto no es están, como una no están guerra por ser confrontados. mejor. Eso siempre estimula. Ahora sí que libre mercado ahí Sí. ayuda. Sí. Y tan no están confrontados No están que Mario confrontados. Delgado se Hombre. busca que sea el candidato Claro. común Así es. de las dos fuerzas. Son aliados políticos y al final yo creo que Morena imagínate, en este tránsito de su dirigencia, estás viendo este tema de lo que mencionaba Carolina, de la posibilidad de que pudiera haber algunos cambios, pues entonces la olla política de Morena está verdaderamente en ebullición con un presidente que está queriendo, no sé de qué manera va a influir, pero sin duda va a meter su mano el López Obrador, porque al final, pues Morena es lo que es gracias a López Obrador. Y el tema va a ser si Andrés Manuel va a querer darle aún más poder a Ricardo Monreal Exacto. o no. Exacto. Y Ahora, ahí el meollo fíjate del cómo, asunto. fíjate cómo hay premios políticos que tiene en su alforja el propio Monreal. Lo dejaron la sucesión en Cuauhtémoc, es decir, dejaron que entrara Néstor Núñez, Núñez, el hijo del exgobernador de Tabasco, Arturo Núñez. Quien estuvo como delegado sustituto de Monreal, Rodolfo González, es ahora el titular de Radio, Televisión y Cinematografía de Gobernación. Que ha sido de comunicación social durante años. Así es, pegadísimo. Monreal, sí. El hermano de Ricardo Monreal, David, es el responsable de un programa delicioso que se llama ¿no? El ganado a la palabra. Yo te entrego tantas piezas de ganado a la palabra. Ni me pagues ni me digas nada. Es confiando, imagínate todo el poder que te da ¿Confiando a con lo esto. güey? Confiando a lo Qué güey. bonito, porque te van a dar justamente tus cabezas de vaca con Sí. el güey que necesitas para que se reproduzca. No solo ¿verdad? bueyes, de otro tipo de ganado, pero puede ser así. Y la cuñada, la concuña de Monreal es la superdelegada en Zacatecas. Es decir, eso no te da un signo más de que hay valores No, entendidos. y el propio un trabajo Monreal, con donde llegó, es Claro, decir, soy claro. senador y soy además presidente. y con mucha fuerza Claro, política así es. respetada. Así es. Entonces, pues ahí están las Y cosas. con los vínculos y la negociación en el Poder Judicial también, fuerte, Ricardo Monreal. Sí. Es decir, a la llegada, sí, él operó, también ayudó mucho para operar la llegada de Yasmín Esquivel sin a duda la Suprema es, Corte. es el personaje a estar ahí pendiente junto con las alianzas que tenga y por otro lado, bueno, imagínate Marcelo con un la experiencia contrapeso, política, pero el Monreal, tema Marcelo. es Andrés Manuel querrá que siga acumulando poder Ricardo esa Monreal. es la pregunta. Pero entonces ahí te va. Andrés Manuel querrá empezar a tener resultados y que le quiten tantos problemas que parece que persiguen a su gabinete. Entonces, yo creo que Andrés Manuel López Obrador es un hombre muy práctico Sí. y que al menos en esta primera etapa de gobierno necesita mucha eficiencia porque tiene mucha prisa. Entonces, yo creo que siendo el hombre práctico que es, si le conviene y si le va a dar resultados, puede permitir que acumule todo el poder que quiera Andrés Manuel López Obrador, porque también Andrés Manuel Monreal, Ricardo Monreal. ay Dios mío, fíjense, ya lo hice. López Obrador le da poder a Andrés Manuel. También Sí, se lo da, sí, ¿eh? sí. Hace sentido. Ajá. Pero bueno, puede permitir que Sí. crezca esta figura y luego también así las desinfla, porque en Pero para realidad eso yo necesita creo un que partido la pugna Que esté fuerte, porque si no, en el fondo es qué tanto quiere que empiecen a crecer las figuras. champiñones. No, los champiñones no. Las figuras que puedan hacer deslucir aún más a Claudia Sheinbaum, que de alguna manera ella no ha florecido como champiñoncito en septiembre, porque Pero, ya me andas pero diciendo, ella sí ella es, no pero ha ella es sabido la así. natural de Ella es la del natural. presidente, sin Entonces, duda. pero es tan temprano para la sucesión y es tan importante arrojar resultados que entonces yo creo que sí te haces de tus mejores políticos porque ya te hiciste de unos Pero necesitas aliados que y tu unos partido, compromisos y no te ha funcionado. pero necesitas tan que bien. tu partido sea un partido fuerte, no que un partido que ya empiece a crear nuevos Partiditos, liderazgos, partiditos nuevas a futuro. figuras que hoy por hoy no tiene. Es decir, Morena tiene el profundísimo, el ancla o la desgracia o la maldición de que tienes un liderazgo
construido por una figura como López Obrador de hace muchos años, y hoy por hoy no tiene liderazgos ni locales. No, tienen los ni superdelegados, nacionales. Marcela. O sea, tienes razón, quizás nosotros Pero son no los conocemos, superdelegados impuestos por el Sí, presidente. por eso. Es decir, Pero no es un entonces, liderazgo que permita. quizás nosotros no estemos conociendo bien los nombres, pero de que están formando esos liderazgos y que están preparando las elecciones, lo están haciendo, porque ya tuvimos el primer experimento de un superdelegado barriendo, no ganando, barriendo en Baja California. Claro. Entonces, no, yo sí creo que organizados sí, en ese sentido Entonces, están, la claro, mano del con el gran presidente estratega en que esto, es Andrés Los Manuel López superdelegados Obrador. son una Sí. incubadora Sin de duda. candidatos Claro. al gobierno, a diputaciones y a senadurías. Pero una cosa es ser incubadora de candidatos y que lo hayas puesto por dedo. Y otra cosa Porque- son los embriones. Y otra cosa es que tú vayas construyendo un liderazgo, Julio. Claro, Es claro. decir, la construcción de un liderazgo no es por dedo. La construcción de un liderazgo viene porque tienes años pisando el terreno, recorriendo si le las preguntas a los comunidades. priistas, te van ¿me a decir entiendes? otra cosa, ¿eh? Ha Y sido hoy un por hoy partido los diputado. superdelegados fueron personas allegadas a López Obrador con una cierta confianza de López Obrador para ser designados por dedo en cada uno de los estados. Sí, sin duda para ser incubadoras, pudieran ganar sin duda porque traen el nombre y el apoyo del presidente. Yo lo veo así, mira, yo creo que López Obrador integró su primer gabinete con base en la propuesta electoral que desde el principio hizo cuando estaba ya en campaña y arrojó los nombres del futuro gabinete pensando en ganar votantes indecisos y que así vieran que le estaba dando apertura a Como personajes Romo. como Sánchez Cordero, como Romo y entre otros personajes como el propio Germán Martínez. Sí. O sea, mensajes a segmentos electorales que no eran tuyos para que vieran que no iba a Porque haber fue un compromiso, revancha, ¿no? enojo ni persecución. Para rápido Pero terminar eso, ahora ¿verdad? López Obrador está entrando a la etapa de los resultados. Tiene que dar resultados y para eso necesita personajes fuertes como los Operadores. que estamos hablando. Si de otra manera, esta etapa de los resultados se le va a revertir y puede Pues entrar para el en una 1 de situación septiembre. difícil. O sea, ahora sí su primer informe, no el... Sí, Sí, bueno, no el ese del fue. 1 de Sí, sí, julio, que fue el ese fue. festejo y todo ¿No te eso, gustó la ya. fiesta? ¿No te encantó? No. ¿Por qué? No, porque yo creo que con la complejidad de todo lo que está, como está el país en el tema migratorio, yo no veo que haya que celebrar que 30 millones de mexicanos hayamos votado por Andrés Manuel. Qué bueno, vuelta a la página y a seguir dando resultados y Sí, construyendo. resultados. Yo ahí sí Perdón. coincido. ¿Qué otro tema les sugieren de lo que Apetece. ustedes les apetece de este menú? El ZLN, la Guardia Nacional, la Policía La Federal. Policía Federal. Ustedes Eso es- digan. La foto, A ver, la foto. Yo la sí quiero foto hacer de- una pausa en esta Dele foto. Que nos tomemos una foto. No, no, La no. foto de... La foto de nosotros, de- querido Ah. Julio, no de quiero Andrés lastimar Manuel. tu enorme ego, Ajá. quisiera decir, pero de alguna manera si salimos nosotros cuatro en la foto no es lo mismo que salgan Marcos hoy Galeano, claro. Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc hoy AMLO, Cárdenas. Cuauhtémoc El chico. Doña Cárdenas, Rosario. hoy papá del asesor, que está iba a decir en Los Pinos, pero no en Palacio Nacional. ¿Y Palacio quién más nos Pero falta? estaba Cuauhtémoc Eran Cárdenas. cuatro personas. Ah, Personajes Cuauhtémoc como Kiko, nosotros, sí, los- Cuauhtémoc la Kiko. señora sí. esta- Doña Rosario Ibarra de Doña Piedra. Doña Rosario Ibarra, Ibarra, que sí. es como si tuvieras Ah, un sí. TIF en la carne, ya sabes, de que la garantía de que es buena TIF. Ujú. Bueno, pues Doña Rosario Ibarra es TIF de buena izquierda. ¿Qué? ¿Ya nos vamos a un corte y luego No, hablamos no, de la no. foto de No, la nada. niña? Nada, tú síguele. Ah, es que ya saben que yo me agarro con el micrófono. Sí, a de todo lo golpes. que se me acerque, yo. No, pero Pero yo no ¿por sé qué, por qué subió sale, esa por qué foto. sale la foto? Claro, es decir, ¿qué Sí, es- ya ¿cuál es el circula esa mensaje la y la intención lectura de subir del esa presidente? foto cuando tú ya estás en los hechos enfrentado a Marcos, y dos, cuando Marcos ya ni siquiera es Marcos, es Galeano, es decir, yo no quiero ofender a tanta gente que es zapatista y que le tiene una enorme fe a ese movimiento, pero desgraciadamente el zapatismo hoy bajo el paraguas del sub-galeano, que muchos ni siquiera ubican ese nombre, pues no es lo mismo, es volverle a dar gloria a algo que ya no tiene gloria. Pero uno hubiera Y el esperado ya que está ese en el poder movimiento, es Andrés Manuel López que Obrador. uno hubiera esperado que ese movimiento con la llegada de Andrés Manuel convergieran, ¿no? Sí. En el mismo interés o digamos en Pero el mismo Marcos bien no, común. porque Marcos está peleado hasta con su propio nombre y se rebautizó, o sea, de alguna manera Pero yo algo creo ahí que no cuaja, ¿no? Más allá de Marcos o de Galeano, que por supuesto cuando empezó el movimiento, el algo subcomandante Marcos fue impresionante. muy impresionante.
muy emotivo también, ¿no? En donde bueno, pusieron en el foco los indígenas, pues sí, ¿no? a De nivel manera mundial. nacional e Mundial. internacional. Pero yo creo que más allá de ello, el movimiento zapatista ha construido muchas otras cosas, independientemente del liderazgo de Marcos y de Galeano, que es una forma de ser, una forma de convivir, una forma de relacionarse con el mundo ajeno al mundo neoliberal. Ahí sí yo creo que pone sobre la mesa un tema en donde que debería de converger. caray, o sea, lo que han hecho ellos no lo ha hecho la izquierda en el mundo. Entonces, lo que pasa es que eso lo podrían platicar a lo mejor algunos colegas o gente que han estado cercanos, que han ido a la escuelita. Pero también es un tema de resultados. ¿O qué sería? ¿Un guiño pero, y las ganas de volverse a acercar al tal Galeano? No, yo creo que Andrés Manuel quiere también que lo legitimen. Hay un choque ahí Sí, entre lo que es la izquierda tremendo. social verdadera y la izquierda electoral. Exacto. Una izquierda electoral como la de López Obrador, que desde el punto de vista de aquella izquierda social ni es auténtica, ni es legítima, ni busca ni corregir los graves problemas del sistema, sino solo servirle como una modificación cosmética, como las mascarillas de las que estábamos hablando. Es decir, Las de Alfredo Palacios. Es decir, Así esa izquierda del movimiento zapatista, como ya no la tienen ni Obama ni AMLO, como dirían por ahí. Pues, entonces ahí pues les fue el va. primero Esa izquierda no la tienen. en pronunciarse. De nuevo Marcos. la pregunta, O ¿por sea, qué subió esa foto? ¿Por qué? Porque ahí quieren viene el crear, choque con claro, esa izquierda social que es la que se opone al Tren Maya, Correcto, a sí, la sí, cuestión del claro. corredor ¿Y transísmico, entonces qué a quiere la decir? siembra. Pero acuérdense que éramos amigos. ¿O Él, éramos lo o sea, mismo? López Obrador está Que en los tomando la momentos iniciativa decisivos estuvimos de extender juntos. la mano para decir que Es un conste guiño. que yo no quería Es un pleito, guiño. pero ahí viene el pleito. O sea, lo que está Exacto. haciendo López Obrador es adelantarse Es un guiño y una diplomáticamente, advertencia, las sí. dos cosas a No la nos vez, ¿no? peleemos, estemos unidos, Ay, les porque doy, ahí se viene el los lleva el pleito. tren. Sí, se los lleva el tren, ahí sí, literalmente, Sí. pero la oposición fuerte en Huesca, en el sur del país y en varias comunidades donde hay la lucha contra movimientos empresariales que les llaman extractivistas, los que sacan solo la riqueza y no lo reparten a las comunidades, es una organización social latente que le ha advertido al gobierno de López Obrador que no van a permitir que se realicen todos esos proyectos y hoy están denunciando que hay una postura del gobierno de López Obrador de contrainsurgencia ¿Por quién al ir a votó? regalar cosas asistenciales para ir metiendo a la Guardia Nacional e ir metiendo algo para desarticular al movimiento ¿Por zapatista. quién votó Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuándo? El 1 de julio. ¿Por quién fue? Porque acuérdate que él dijo, por Marichuy. Correcto. Él dijo que Es iba a votar decir, por Marichuy. por la Pero bueno, candidata no estaba del ni en la movimiento. boleta, no te hagas. Pues por eso votó por ella. Por eso. Sí. Es decir, desde ahí viene el guiño, Sí, desde claro. ahí viene el todos somos o todos cabemos en este movimiento, en esta transformación, para que meses después viniera un deslinde clarísimo de Marcos diciendo que no estaba de acuerdo. Clarísimo, sí, ahí contundente, sí. ahí no hay, ¿qué es lo que quiso decir Marcos? Un deslinde clarísimo de lo que son las políticas y de lo que se intenta hacer en el sureste del país, con el cual, pues evidentemente más allá de yo no estoy tan segura de cómo van a desactivar cualquier tema de sublevación, digamos, o de ingobernabilidad o de desestabilización que pudiera haber en el sureste, si efectivamente ahí pudiera haber un choque entre el discurso y la realidad de López Obrador con respecto a la Guardia. Sí, el discurso del EZLN dijo, es la misma hacienda con distinto capataz. Seguimos aquí en la mesa de las mosqueteras con Marcela Gómez Salce, Elisa Alanís y Carolina Rocha. Carolina, te quedaste con una fotografía pendiente de hablar sobre ella. Sí, porque decía López Obrador que una foto habla más que 1000 palabras, ¿no? Uh-huh. Y sí, esta foto de alguna manera nos hace ver a muchos personajes con melancolía, porque todos han Totalmente. corrido con una historia muy distinta en su vida, ¿no? Desde el ingeniero Cárdenas, López Obrador, que el día de hoy es presidente, y todos compartían algo en común, que era la lucha social, el liderazgo social, pero gobernar
y liderar socialmente no es lo mismo. Y yo creo que por eso esa foto es tan reveladora. Definitivamente no es lo mismo, y ese ha sido el gran reto para López Obrador. Y yo nada más quiero contar como anécdota, o que pensemos en esa anécdota, porque ahí te das cuenta de los dilemas. En esa foto, López Obrador, que aparecía en esa foto, es el que tomó pozos petroleros en Tabasco y el que le dijo a los tabasqueños que ya no pagaran la luz. Uh-huh. Es el que hoy, como presidente, le pidió a los tabasqueños que paguen la luz después de más de 30 años. Y ahí cabe una pregunta, a ver si ustedes se lo pueden imaginar. ¿Se imaginan ahorita los tabasqueños recibiendo su recibito de la luz y diciendo: como ya me perdonaron la deuda, no han pagado la luz en 30 años? Entonces les llega el recibo y dicen: es que la luz sí se paga, espérate, ahí voy a ir a pagar la luz, porque me lo dijo el presidente López Obrador. Qué muro de realidad tan brutal, Yo no sé cuántos, habrá que hacer un gran reportaje, una investigación, pero ¿cuántos tabasqueños que reciban en este bimestre su primer recibo de luz después de tantos años, donde López Obrador les dijo no la paguen, ahora van a ir a pagarla? Eso es lo que me crea a mí la foto. Bueno, dejemos el ambiente fotográfico. Hablando de fotos. Ay, de imágenes, ahora vas a hablar. Hablando de fotos y de imágenes, pues la imagen de la Policía Federal tomando el centro de mando de Contel en Iztapalapa, en donde, en una crónica de un conflicto muy anunciado, Julio, muy anunciado, lo han venido diciendo los especialistas. ¿Cuántos videos no vimos? ¿Cuántos videos nos subieron de las condiciones, de esta incertidumbre de si me quedo, cómo me quedo, si me voy a la Guardia Nacional, cómo me voy? Es decir, el discurso del presidente hoy es: no se va a correr a nadie. Sí, ahorita el tema, de ser un tema laboral, sí sabemos que no se va a despedir a nadie, tienen que ver las condiciones de cómo pasan de un cuerpo, como es la Policía Federal, al cuerpo de la Guardia Nacional. Es decir, tuvieron muchos meses para estar, digamos que en un arreglo en lo económico, como se dice, en lo económico de tete a tete, como para saber cómo vas a estar, qué es lo que puedes esperar. Es decir, no hubo absolutamente nada de esto, sino una profunda desinformación, y ya no hablemos del mal manejo y de la crisis que esto desata, y que ante los ojos del mundo, lo que ha gastado el Estado mexicano en la capacitación y en los recursos de una policía como la Policía Federal, y ves un centro de mando total, absolutamente tomado, el poco respeto que le tuvieron a su comisaria, que es la comisaria Trujillo. Que incluso la golpearon, Lo que pasa es que yo no sé qué la golpearon. Entonces, yo creo que consecuencias hoy a mí me molestan, pero no la golpearon. Lo que pasa es que en este remolino de gente, sí, no, la aventaron todos, la vimos caer. Ella se cae y bueno, pues evidentemente la tienen que levantar, pero es decir, las imágenes son aterradoras, son verdaderamente para una decir, bueno, está siendo rebasada, pues si es esto la foto de lo que es la Policía Federal, es decir, ¿no? Y ese cuerpo va a ser parte del cuerpo de la Guardia Nacional. Entonces yo creo que hay aquí una serie de mensajes y de señales en el que el presidente el día de hoy dice hace rato que no se están portando a la altura de las circunstancias. Es decir, una vez más, el presidente denostando, descalificando y haciendo señalamientos en contra de policías que están capacitados. Yo no sé si sea 1, 10, 15 o cuántos, pero tienes ahí un tema que el Estado tiene que resolver a la brevedad, como para saber y para dar certidumbre, porque la Guardia Nacional nace con esto, pues con un severo raspón. Sí, yo veo aquí un panorama que es consecuencia de lo que hemos vivido nuevamente durante tantos años y que tiene que ver con el crimen organizado, la delincuencia organizada, permeando todas las estructuras de gobierno y de poder. Y el día de hoy, más allá de que, digamos, es un tema laboral y las condiciones y reclaman, o sea, sin duda, las fotografías que estamos viendo es policías tomando Contel en Iztapalapa y la guardia, que son militares y ejército, recorriendo las calles de Iztapalapa el fin de semana en la Ciudad de México, en uno de las zonas también más pobres, olvidadas, pero también que se ha convertido en un botín político para quienes han gobernado esta ahora alcaldía, antes delegación de Iztapalapa. Entonces, estamos frente a un conflicto mayor, creo yo, más allá de laboral, que tiene que ver con quiénes van a conformar esta Guardia Nacional
Y yo diría, sin duda, la policía y las policías se han visto rebasadas y se han visto permeadas durante tantos años de esta lucha contra el narcotráfico y todos estos temas. A mí también lo que me preocuparía es que se señale únicamente a un cuerpo policíaco y con esto se cubra con un manto a todas las demás fuerzas que han estado expuestas en el crimen y que también han sido permeadas. Y hablo de las Fuerzas Armadas, y hablo de delegados, ahora alcaldes, y hablo de presidentes municipales, gobernadores. Es decir, creo que el problema de la inseguridad y del crimen en nuestro país se ha extendido de una manera tremenda, y yo creo que Andrés Manuel tiene esos datos. Ahora sí que tiene otros datos que son esos y que tiene que ver con cómo se ha carcomido y cómo se han carcomido las instituciones. Sí, pero no por eso vas a denostar ni a Por generalizar. eso, pero eso es a lo todo que me el preocupa. cuerpo policiaco. Generalizas y encubres entonces. Carolina. Al generalizar se encubre. Sí. Bueno, hablábamos un poquito de las imágenes de los federales persiguiendo a su comisaria, teniendo estos enfrentamientos con la prensa, porque los tuvieron, desbordados, en franco encontronazo con las fuerzas del ejército, es decir, la marina y los militares. Y obviamente yo creo que es solamente como que una explosión de algo que ahí siempre estuvo latente. Entonces yo sí tengo que coincidir con Marcela, que no lo preguntaste con nombre y apellido, pero ¿dónde estuvo los últimos 4 meses Durazo? No tengo idea qué hizo, pero creo que esa era su tarea, No, bueno, llegar a una Guardia Nacional. Pero desde que lo puso el tuviera, presidente sobre la exacto, mesa. Y lo único que logró es que llegaron 3 grupos armados, los militares, los marinos y los federales, que no tienen coincidencias y no tienen encuentros entre ellos. Eso es tremendo, porque además yo creo que ese fue el gran desastre que creó Calderón. Cuando estuvo en la presidencia, sí, pero que no tenía tenías los marinos pero no haciendo tenías un cosas cuerpo especiales, militar y civil. tenías a Genaro García Luna en shows y productions, actuando Productions, sí. siempre en contra del ejército, no se compartía ninguna información, y eso siempre ha sido el fracaso de los esfuerzos en contra de la delincuencia, porque resulta que pareciera que cada uno trabaja para un grupo criminal distinto. Entonces, es una pena. Ahora, 2, al ver estas protestas, también creo que es una pena, y en eso es en lo único que sí coincido en este tema con López Obrador, parecen no estar a la altura, porque en sus demandas el hecho de que no sean evaluados. Los que no estuvieron a la altura fueron las gentes del gobierno que no previnieron un escenario. Ya lo dije, Durazo no estuvo a la altura. Ahora, federales que no quieren ser evaluados cuando su labor es la de la seguridad, discúlpame, sí. Completamente adiós, de acuerdo. En claro. eso no hay negociación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que desgraciadamente el gobierno de la 4T siempre se topa con su lengua, que siempre se acaba mordiendo. ¿Por qué? Porque a la 4T no le parece correcto evaluar a maestros que también tienen tareas importantísimas, que se trata el cuidado de nuestros niños. Y yo no te digo que los evaluaras para correrlos, evalúalos para saber si necesitan cursos, si necesitan ciertas cosas en ciertos lugares remotos del país. ¿Qué pasa? Se muerde la lengua, porque no evaluó a maestros y ahora sí quiere evaluar a policías. No, pero me los parece policías correctísimo. Hay que evaluarlos, tienen que estar evaluados. Tienen que estar evaluados. El control de confianza es fundamental para que tú tengas un cuerpo policíaco eficiente. Y ahí te va la otra. Si se resolviera este merequetengue, porque me imagino que se va a resolver, tú trata de imaginar lo que va a ser esta Guardia Nacional con 3 grupos policiales o armados, más bien armados, que se abominan y que simplemente creen que el uno es mejor que el Pero otro. además, otra cosa que ha hecho mal el gobierno, empiezan violando la Constitución de lo que aprobaron las distintas fuerzas en el Congreso, incluyendo la de Andrés Manuel López Obrador, que es Morena, con lo del tema del mando civil. Y entonces, y no solo eso, sale Durazo, que no hizo su tarea, con un discurso muy encendido, defendiendo lo indefendible, que es que estás violando la Constitución, y todavía dice,
pero díganme un solo nombre de un civil que pueda tener el liderazgo El mando. para estar al frente de los 50,000 militares, ¿no? Entonces uno pensaría, ¿Durazo? O sea, bueno, no sé. Oye, Entonces, se ok, pareció a cuando Peña nos preguntó, ¿Y ¿y ustedes ustedes qué hubieran hecho? Claro. Ay, díganme un nombre. Entonces, claro, y nada más, entonces están, es decir, pésimo manejo de- un Ahora, pésimo ya están manejo instalados afuera de terrible. Palacio Nacional los grupos de policías federales con familiares y con un abogado. Oye, una marcha de gente capacitada para someter, honestamente, qué desastroso. Eso está muy Pero mal. el manejo de la crisis y el control de daños de este gobierno es verdaderamente desastroso y caótico Sí. en casi todas las crisis que ha enfrentado el gobierno. Fíjate, me llamó mucho la atención, me pareció muy contundente, clara y muy impresionante, Anabel. Ujú. Hace un momento estuvo Hernández en el Peña. Anabel. Anabel Qué Hernández, bárbara, sí. qué bárbara. En donde con nombre y apellido comienza a decir, esto es un tema que empezó con Felipe Calderón, en donde protegió a un cártel directamente y la Policía Federal trabajaba para ese cártel. Es decir, pone muchas cosas muy interesantes sobre la mesa para poder entender. Por eso digo que esto es un continuo, esto es sí tiene que ver el pasado. Cuando dicen, pero ¿por qué están viendo el pasado y siguen hablando de No, bueno, Calderón? sí tiene que ver el porque pasado, no pero- podemos entender el presente sin lo que ha ocurrido. Y en ese sentido coincido totalmente en que parte del mal manejo que ha hecho el actual gobierno es no ser clarísimo desde un principio de qué estamos hablando. ¿De qué está hablando Andrés Manuel cuando dice se pudrió la Policía Federal? Que sí lo dijo desde un principio, pero ¿de qué? ¿Quiénes son? ¿Quiénes están? Es decir, pon sobre la mesa y Sí, y ¿quién sigue es un el proceso, tumor, no? y Claro. sigue un ¿A proceso quién le la jurídico. pusquito? Anabel lo Porque hay que dice. quitar No, sí, a pero alguien, no, ¿no? pero además Anabel aquí- Hernández dice, además se tardaron en dar las cosas a conocer, no hubo claridad, no hubo oportunidad, Totalmente, hoy tienen parece que hacerlo. revanchismo y dice, no dice lamento, pero dice, en eso sí coincido con Felipe Calderón, que entonces si tan podrida estaba la Policía Federal, ¿para qué la querían en la Guardia Nacional? Correcto. Porque ahí está eso. Porque no tenías los elementos suficientes para un cuerpo que tuviera esta posibilidad de despliegue Sí. en todo el territorio con tanto foco rojo. Entonces dices, bueno, si de principio defines y decides que vas a desaparecer la Policía Federal, Como se entonces, desapareció el Estado Mayor. Correcto. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso si lo traes en tu discurso desde el 2 de julio? Porque desde el 2 de julio, que el presidente López Obrador, el presidente electo, ya se sentaba en la mesa con lo que iba a ser su futuro gabinete, y había 30, 40 personas en la misma sala de juntas, ya estaba sobre la mesa el tema de que la Policía Federal era un órgano corrupto. Bueno, si es un órgano corrupto, ya tuviste 7 meses como para saber cómo vas a ir desactivando ese órgano corrupto y no, bueno, nos vamos a quedar con algunos y los vamos a meter en la misma olla donde están los militares y los navales y los civiles, pero es mando militar, no, pero es mando civil, pero es un general que está en proceso de retiro. Perdón, no hay generales en proceso de retiro. O estás en activo o estás retirado. No estás medio embarazada. Pero no todo O estás son embarazado o no noticias estás embarazada. malas, ni todo está negativo. ¿Qué va a ser lo bonito de hoy? Sí. Que Es Enrique lunes. Peña Nieto va a poder seguir bailando tranquilamente porque En no lo Madrid. van a citar a Como había- comparecer, al menos como Porque ya dijo el suponíamos, abogado, ¿verdad? ni a él, ni a Luis Videgaray, ni a ninguno de estos funcionarios, porque en un juzgado federal se determinó que no procede esto. Por lo pronto ya está inconformándose el abogado de hierro, Javier Cuello Trejo, exigiendo... Pero es que no los Ya se tienen que inconformó, llamar. ¿verdad? Sí, ya ya se dijo, inconformó, no, yo Pero quiero imagínate presidente nada sentado más en un juez. cuando estamos abogado. hablando de resultados en materia de corrupción, Ujú. pues esto sería el resultado que la gente pues esperaría, ¿no? Porque Morena logra llegar a la presidencia gracias al cochinero y al desastre Sí. de corrupción y de corruptelas que dejó el régimen pasado. Pero fíjate además cómo estamos en esta etapa tan Pues el peculiar. pasado y el antepasado. Y el- el sí, de antes, muchos bueno, antepasados. Sin duda, pero el Hagamos pasado, un cúmulo. pero el pasado, Uf. El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, al que ayer el Consejo Nacional destituyó por los Correcto. errores y problemas, dice que nomás no se va a retirar y que él va a seguir como representante Ah. de Morena ante el INE. así digan lo como que digan. Jesús en el escaño, ¿no? Ah, sí. A ver, Jesús quítenle. no se quiere ir. No, ¿Por qué no se quiere ir? porque quiere quedarse en el escaño.
que el escaño es de doña Olga Sánchez Cordero. Porque Claro, ella que es echa la- raíces como un vegetal. ¿no? El escaño Fíjate, de Pero es Quintana decir, ella y es ahora sólida quítenme- como el maguey. Y se viene la bronca del padrón de Morena, Claro, los que el actual 3.1 300,000 Que si tiene 300, Jacob, que si 3 que si millones, 3 millones, hoy hablan sí, de imagínate. 7. Oye, Así es. Alejandro Rojas dice que inclusive ya son más, porque no se han considerado los que empiezan los de ya. Zacatecas. Imagínate, estás empezando a cementerio tratar de de, Zacatecas me van a sacar otra de que vez Morena se empadronado. convierta en un partido formal y demás, y estás en medio de si tu padrón es correcto o no es correcto, si está bien o está mal. Claro. Sí, Increíble. sí, sí. Ahora, Entonces, fíjate qué mal está ¿quién lo va a la- quitar el del INE? El INE va a tener que preguntar qué órgano es el que puede tomar esa decisión y ver si funciona o no. Y también el INE va a tener que decidir si recibe el padrón que le presenta Jade Cole o el que le padrón, presenta Berta Luján, que ella como presidenta del Consejo Nacional es la que propone los 3 millones de personas. Y que además quiere la dirigencia. Entonces, Claro, qué cosa y tan luego incongruente. además Jade Cole no quiere aceptar que haya una comisión especial que se nombró ayer para que trabaje junto con Jade Cole en la organización de la próxima La elección. duda es dónde está Andrés Manuel en esto. A mero arriba viendo todo esto y fortaleciendo su poder de decisión final. Él va a tomar la decisión final, va a empujar a un grupo, va a apaciguar a otro y seguirá el poder. El poder sigue estando hoy en el gran dedo presidencial. Ahora, fíjate qué borrada está la oposición y qué triste ha sido el liderazgo de la oposición, que en el desastre que está viviendo Morena, no hay forma de que ellos sean capaces de aprovechar, emerger y ser una mejor La oposición voz. de Morena está en Entonces, Morena. Está en Morena, exacto. Qué tristeza, ¿eh? El enemigo de Merecemos Morena mucho está más en como Morena. país. Pero es un enemigo creado Sí. y impulsado desde adentro para que tengas tu propia competencia. Pero es mucho como que, cuando, que lo vimos en el Como PRD. cuando los partidos sí. hegemónicos. o las empresas que se crean su No, propia o sea, competencia. Esta película ya la vimos. Ya la vimos, pues sí. Sí. Esta película está muy, Sí. muy trillada y está muy repetida en las izquierdas. Pues sí, pero mientras tanto pues continúa todo esto, les digo, además de otras cosas, pues está esta discusión en la que de un lado están Paco Ignacio Taibo, John Ackerman, Sobre Pedro el Miguel, Instituto de sobre el Instituto de Formación Formación Política y Política de Rafael Morena, Barajas, claro. el Fisgón, que habían ordenado que la mitad de los recursos federales y estatales fueran para ese instituto y nunca se les han entregado ni un peso. Ha sido toda una travesía ¿Y difícil. quién se encarga de destinar esos recursos? Bueno, ellos dicen que ha sido un sabotaje de Jacob Polemski. Así está escrito en un documento que está Y publicado. Jacob les dio el avión a Pues sí. Tamaulipas, en privado. ¿A dónde se irá? ¿De embajadora, de cónsul? ¿A dónde? ¿Qué? Yo veo que la figura de A Jacob Venezuela, acuérdate que le gusta A Venezuela, es una claro. figura Encanta. que es una figura polémica, ¿no? Sí, Yo sí. creo que Jacob, yo no le resto sus capacidades y sobre todo que también ha estado al lado de López Obrador hace muchos años. Ujú. Pero sí creo que llegó un momento en donde Jacob, esto de las sabandijas, No, ponía de que muchos Morena está obstáculos, lleno ya de sabandijas estorbaba en cuando muchas cosas. precisamente era su jefe el que decía y abrió los brazos para todo tipo de sabandijas, ¿no? Y cuando llegaron las sabandijas, entonces ya no gustó. Es decir, es ahí en donde yo no sé si efectivamente el tema del discurso, el de ser un poco congruentes con lo que se piensa, con lo que se dice y con los hechos. Y esto yo creo que va en detrimento de la imagen completa de Morena. No sé qué tanto vaya a llegarle el raspón a esta gran popularidad que tiene el presidente hoy en día, pero el tema de que si no tiene un partido que lo acompañe, un partido fuerte, un partido que esté listo de cara a lo que va a ser el proceso de elección intermedia, pues no sé en dónde va a parar. Pero entonces esto. yo creo que aquí vamos a ver si Morena se moreniza o se prianiza. Pues sí, eso es. O Vamos se O lo se lleva te la revisa. tostada. Y la guayaba. Se moreniza con todos estos seguidores de Andrés Manuel que lo han acompañado de manera incondicional, o se prianiza con los liderazgos fuertes que han surgido del PRI, como el propio Andrés Manuel, pero que siguen siendo liderazgos muy sólidos dentro de Morena y que le pueden dar estabilidad en los procesos y en los retos. Entonces, Pues imagínate, si vienen una serie de leyes secundarias y todavía no ha terminado con las iniciativas del presidente, necesita a un partido fuerte y a un partido que convenza y no a un partido que vaya siempre acompañado de
lo que siempre criticaron, de que si el PRI era el presidente de la República, que si el PRI era desde Los Pinos. Es decir, pues hoy Morena se dirige y se encamina a esa misma ruta que tanto criticó esta izquierda. Es el momento de que tiene que dar resultados, y dentro de ello pasa lo que comentabas, Julio, en donde ya no bastan las palabras, ahora se requieren hechos. Así Vamos es. a ver en las investigaciones, por ejemplo, yo creo que como no creo que se requiera, como dice el abogado Cuello, que vayan Enrique Peña Nieto y Videgaray como testigos y sean llamados, en fin, no, yo creo que tienen que ser investigados. Bueno. No tienen que ser llamados como si fueran testigos, los tienen que investigar. Afortunadamente para ellos ya no tenemos tiempo para entrar al detalle de sus historias, sus expedientes. Como siempre es un placer escucharlas. Cierro con un mensaje telefónico que nos envía don Luis Fuentes desde Hidalgo. Dice: me gustaría que desapareciera la Policía Federal por corrupta. Y luego dice: saludos al programa. Así es que con estas 3 palabras finales de saludos al programa, muchas gracias. Gracias, Elisa. Gracias, Marcela. Gracias, Carolina. Gracias. Gracias a todos ustedes por escucharnos en este programa. Viene a continuación Radio Centro Deportes. Participarán Carlos Ponce, Ignacio Suárez, Miguel Gurwitz y Omar Cerón.